Mi nombre es Oliver Page y trabajo en el área de mitigación de cambio climático en el PNUD, específicamente en el desarrollo de proyectos de energía sostenible. Nuestra misión es fomentar un desarrollo energético sostenible en la región de América Latina y el Caribe, reduciendo el uso de combustibles fósiles y, por lo tanto, la emisión de gases de efecto invernadero. Todos sabemos que el cambio climático es un problema de alcance mundial y que todos los países pueden contribuir a su solución. Afortunadamente, Latinoamérica y el Caribe es una región que tiene una gran cantidad de recursos naturales que pueden ser aprovechados para abastecer nuestras necesidades energéticas, siempre y cuando los aprovechemos de una manera sostenible y evitemos el despilfarro y la ineficiencia. Nuestro trabajo es trabajar con los países de la región en desarrollar las políticas correctas, implementar las tecnologías adecuadas y desarrollar las capacidades necesarias para que podamos implementar políticas energéticas sostenibles y aprovechemos nuestros recursos naturales de manera sostenible para la generación energética. En Uruguay estamos trabajando con el país para impulsar el desarrollo de la energía eólica. Tradicionalmente, Uruguay era un país que dependía mucho del petróleo importado para satisfacer sus necesidades energéticas. Con un proyecto financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial e implementado por el PNUD, hemos trabajado con el gobierno de Uruguay para desarrollar la energía eólica. Hoy por hoy, Uruguay ya tiene más de 20 megavatios instalados y está en camino a ser uno de los países con más penetración de energía eólica en América Latina. En Centroamérica estamos trabajando con Bunca, una organización no gubernamental, en el desarrollo e implementación de políticas de eficiencia energética en cada uno de los países. Esto es sumamente importante, puesto que en la región la mayoría de los equipos eléctricos, tanto de uso residencial como comercial, son importados. Es esencial que los países aseguren que estos equipos importados sean de la más alta calidad y de bajo consumo energético. Esto resulta en que la factura eléctrica, tanto comercial como residencial, sea reducida. También reduce la dependencia en el petróleo importado y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, resultando tanto en beneficios nacionales como globales. En Brasil estamos trabajando junto al país en desarrollar buses que utilizan hidrógeno como combustible. Con el apoyo de un proyecto del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, estamos incorporando 5 buses que utilizan esta tecnología en el municipio de Sao Paulo. Se espera que con esta experiencia Brasil se posicione como líder en la región en la producción de estos buses de hidrógeno que pueden tener un impacto significativo en la reducción de emisiones en el sector transporte. Estos son algunos de los proyectos que tenemos en la región. Todos tienen el factor común que combinan el desarrollo nacional y local con la reducción de emisiones de carbono. Nosotros estamos convencidos que la gestión ambiental y el desarrollo nacional pueden ir mano en mano y todos nuestros proyectos están diseñados para demostrar que esto es posible. Lo importante es saber que el cambio climático es una realidad del presente y no un problema que se va a dar en un futuro distante. Tenemos evidencia clara de que el clima está cambiando y que la principal causa son las actividades humanas. También es importante saber que tenemos la solución al alcance de la mano. Es una cuestión de darse cuenta de que uno puede contribuir a la solución del problema mediante sus propias acciones, evitando el despilfarro y el consumo innecesario. Como sociedades, debemos demostrarle a nuestros líderes que el tema es prioridad, puesto que de esta manera llegarán los consensos internacionales y las políticas nacionales que nos permitirán avanzar hacia un desarrollo realmente sostenible y desvinculado de las emisiones de gases de efecto invernadero.